Bueno, a ver si ahora podemos. Buenas noches. ¿Estáis por ahí? ¿No estáis? No sé qué pasa con la conexión. Supongo que el tiempo tiene algo que ver. ¿Se mantiene estable? ¿No se mantiene estable? Hace frío. Sí, ya empezáis a estar por ahí. Pues muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos, bien halladas, bien hallados. Paloma Carballo, muy buenas noches. Eres la primera en entrar. Miriam Apolve, muy buenas noches. Espero que la noche Luisa Gómez Campillo, buenas noches. Dulce Ponce, buenas noches. Carmen Conarte, buenas noches. Toñi Fumero, buenas noches. Sandra Alcántara, Ramona Millán, Mari Carusa, Paula Fernández, Ignacio Sánchez Naranjo, buenas noches. María Cerezo, muy buenas noches. Carmen Flores, Lanines, buenas noches. Pepa Espinosa, hola mi Pepa, buenas noches. Bueno, como decía, he tenido un par de intentos frustrados de conexión. No sé si el tiempo tiene algo que ver o no, pero parecía que estaba, pero que no estaba, que aparecía, pero que no aparecía. Así que bueno, Ginebra Asensio, buenas noches. Paula Fernández, ya creo que te ha saludado, no lo sé si no te saludo otra vez. Maricruz Díez, Victoria Díaz, Irene Pastrana. Hombre, prima, buenas noches. Lanines, Inma Morales, María Ángeles Cebolla, Tony Álvarez, muy buenas noches. Josefa Polo, Juana García Caballero, muy buenas noches, Juana. Nieves Prieto, buenas noches, Nieves, Maricolores. Bueno, pues como os decía, ya una vez que estoy, es que hoy estoy particularmente cansado, porque ayer estuve pintando el patio y estoy un poquito cansado, no sé, estoy mayor, evidentemente más se me nota, y más con la barba larga y blanca, que ya lo sé que no os gusta, pero es lo que hay. Eh, que José Carlos Carbacho, muy buenas noches, guapísimo. Mayra Gómez, muy buenas noches. Chelo Arlandis, Ángela Belmonte. Bueno, pues como os digo, ando un poquito cansaete, pero hoy escuchando alguna que otra cosa, en la radio básicamente, me gustaría hablaros. Eh, Hola Rosario Portillo, muy buenas noches. Pepa Domínguez, buenas noches. Ana Valera. Me gustaría hablaros del sentimiento de culpa, ¿vale? El sentimiento de culpa de las personas de las personas cuidadoras es un sentimiento de culpa que nos aborda continuamente, ¿vale? En todos los sentidos. Ya no solamente desde ¿cómo deciros? Desde la perspectiva del cuidador, de persona dependiente y con algún tipo, ya sabéis que mi terreno es el de la demencia y el Alzheimer, pero no ahí solamente, en cualquier tipo de dependencia, ¿vale? Hay muchas dependencias que, que no tienen por qué ser degenerativas, sino dependencias emocionales, gente que tiene algún tipo de sobrecarga de responsabilidad en cuanto a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir qué podemos o qué no podemos hacer respecto a nuestras vidas, a la hora tan simple como pueda ser decidir comprar un televisor o un frigorífico o un lavavajilla o cambiar la bañera por una ducha. Todas esas responsabilidades que muchas veces alguna de las partes se sobrecarga, pues porque la otra es más dejada, la otra es más apática, es menos resolutiva, y entonces uno se sobrecarga. Y entonces viene un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa que conlleva a dos partes, ¿vale? Y ahora sí me centro en el terreno que a mí me atañe, que es el terreno de la dependencia en personas con discapacidad o al menos con patologías eh, tipo cognitivas como el Alzheimer, ¿no?
El sentimiento de culpa es algo que nos aborda continuamente. Primero, porque cuando decidimos dar el paso de estar al cuidado de las personas que queremos, cuando nos damos cuenta de la realidad, porque cuando damos el paso adelante, no somos consecuentes o al menos no somos conocedores de todo lo que nos queda o todo lo que nos espera. Entonces nos encontramos con una situación eh, que en un principio nos aborda, nos sobrecarga y ese sentimiento de culpa empieza por preguntarnos si es la mejor decisión que hemos tomado, pero que evidentemente ya no podemos echar atrás, porque ya hemos tomado la decisión y pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Bien, pues yo os digo que ese sentimiento de culpa va a ser constante. Y ese sentimiento de culpa no está incluido en ninguna de nuestras obligaciones, quehaceres o responsabilidades respecto a las personas que queremos. Es decir, no estamos obligados a tener un sentimiento de culpa por tomar una decisión que en un momento determinado tomamos y que en otro momento determinado quizás nos dimos cuenta que nos equivocamos. Eh, yo todo esto lo cuento porque dentro de todo este proceso que estoy viviendo ahora, pues tengo más que tiempo, como yo había dejado de ser protagonista de mi vida y estoy volviendo a serlo, pues pienso muchas cosas, eh, las cuales no siempre son positivas, pero sí me doy cuenta que a pesar de todo lo que vosotros sabéis, que bueno, sabéis, realmente no. Yo creo que en realidad, salvo que tengáis situaciones parecidas, en realidad lo que vosotros conocéis de mi historia es lo que públicamente se ha mostrado, ¿no? Luego está lo que vuestra parte vuestra capacidad de sacar conclusiones, entendáis que aquello que yo mostraba con mi madre era una mínima parte de nuestra realidad y que por desgracia no siempre era así y, y por suerte no, ese tipo de momentos que compartía con vosotros eran momentos de distensión y en los que para mí era una terapia y para ella también, ¿no? Pero sí tengo tiempo ahora de pensar y de analizar un poco ese sentimiento de culpa respecto, ya no solamente por pensar que quizás podría haber hecho más. En mi caso no, realmente no lo pienso. O sea, yo no pienso que podría haber hecho más. Eh, sí pienso que podría haber actuado de otra manera en determinados momentos, ¿no? Y como ya os he comentado en alguna ocasión, viendo la película, me doy cuenta que es imposible actuar de otra manera cuando la situación te está abordando, cuando tus nervios están a flor de piel, cuando tu vida pende de un hilo porque realmente no sabes hacia dónde va a tirar, cómo vas a tirar adelante, cómo vas a poder conseguir solventar la historia que te está sucediendo y sobre todo es imposible ver con la objetividad con la que yo puedo llegar a verme viendo la película o viendo alguna escena que hubiéramos grabado o yo en mi recuerdo, ¿no? En momentos determinados, que no todo se ha grabado en mi vida, que hay muchos momentos de intimidad que yo tengo en mi recuerdo, ¿no?
Y hay ciertos momentos que evidentemente estoy seguro, bueno, segurísimo, segurísimo, que pude haberlo hecho mejor. Pero desde esta perspectiva, desde este momento. En aquel momento era imposible actuar de otra manera. Lo que pasa es que ese sentimiento de culpa a los cuidadores nos mantiene, se nos mantiene durante mucho tiempo. Yo, es verdad que mi historia no es una historia al uso. Intento explicarme. Mi historia, no quiero decir que sea diferente, pero tiene sus particularidades. Mi historia es una historia muy peculiar, porque partiendo de la base del trato o de la relación que yo tenía con mi madre, que esa relación no venía causada por la enfermedad, esa relación venía de muchísimos años atrás, desde que nací, 49 años atrás, bueno, 48 mientras que ella estaba. Esa relación tenía unos códigos que en otras familias quizás no eran los mismos o eran diferentes, ¿vale? Luego, dada nuestra situación y mi historia, mi madre se convirtió en mi compañera de batalla, de trabajo, mi socia, mi amiga, mi enemiga. Y a pesar de yo estar al frente de todo, ella era el motor de todo lo que sucedía. Y ese motor opacaba por completo, tapaba por completo mi yo como persona, yo como individuo, yo a la hora de tomar decisiones, aunque yo fuera quien decidiera por las situaciones, sí, ¿no? Es decir, yo nunca anteponía mis necesidades siempre y cuando no estuvieran cubiertas las suyas. Con el tiempo aprendí a que mis necesidades tenían que estar cubiertas, pero siempre prevalecía todo lo que ella necesitaba para yo poder conseguir lo que yo necesitaba. Yo tomaba la decisión, necesitaba descansar. Mi proceso fue un sentimiento de culpa la primera vez que decidí dejarla en un centro residencial por 3 días porque yo me iba a trabajar, un sentimiento de culpa bastante fuerte, hasta que me di cuenta, que fue cuando volví, que ella había estado bien, que ella encima, por su carácter, por cómo era ella, no había estado mal. Si es cierto que me había echado mucho de menos, también es cierto que yo desde esa distancia la llamé durante esos 3 días y cada una de las veces en las que yo me marchaba y ella se podía quedar en el centro residencial, yo la llamaba hasta que un momento me di cuenta que llamándola a diario, sobre todo en estancias largas. Estancias largas, mi madre ha estado el máximo tiempo que ha estado en un centro, ha sido un mes. Un mes que me fui a México, un par de veces en las que yo he podido tener viajes un poco más largos. Un mes, no ha estado más. Pero ¿qué pasaba? Que mis llamadas, al ser diarias, le generaba muchísima más dependencia. Es decir, y ella, sin pretenderlo, aunque pensemos que ellos
eh, se vuelven egoístas, y es verdad que se vuelven más egoístas, pero su egoísmo no era un egoísmo eh, controlado. Su egoísmo era un egoísmo necesario por el miedo que a ella le suponía el abandono. Ella tenía pánico a que yo la dejara. Y como ella, otros muchos usuarios les pasa lo mismo, pero habría que analizar el porqué de esos miedos de cada uno de ellos, ¿no? En el caso de mi madre, pues porque por desgracia conoció el abandono en muchos aspectos de su vida, en muchos momentos, y por gente que no tenían por qué haberla abandonado. Pero a mí me llegaba otro momento de, ¿cómo deciros?, de culpa cuando yo, sabiendo que la tenía que llamar, decidía no llamarla, o bien porque la situación que estaba viviendo en el momento me requería ese tiempo, o porque yo pensaba que era mejor llamarla mañana, porque de esa manera eh, ella no iría demandando más. Claro, eso conllevaba una situación que yo no vivía, que me imaginaba y que volvía a sobrecargar mi culpa, que era el que ella me echara de menos y yo estaba haciendo lo que me apetecía. A día de hoy, eso me sigue cargando. Pero también es verdad que en mi proceso fue lo mejor que pude hacer para que hoy su ausencia me sea más llevadera. Porque a pesar de que, insisto, nuestra particularidad o nuestra relación particular era muy diferente a otros casos, eh, su duelo está siendo tremendamente largo. Tremendamente largo por mil razones que evidentemente se escapan a mi, a mi control, ¿no? Tremendamente largo porque, y con esto no pretendo ni muchísimo menos ni darle más importancia ni por supuesto menospreciar las situaciones de otros, ¿no? Pero si yo hubiera tenido un trabajo al uso, si yo hubiera tenido una familia al uso me refiero, yo tengo mis hijos, tengo mi casa, tengo mi historia. La pérdida de mi madre hubiera supuesto un gran dolor igualmente, pero mi rutina, mi historia me llevaría a, a que ese duelo fuera más corto, ¿no? Y con el tiempo, pues poco a poco ese dolor se iría aplacando. En mi caso, aunque está pasando, mi duelo está siendo muy largo porque continuamente recibo muestras de cariño hacia ella, y no lo estoy reprochando, ni muchísimo menos, pero es la realidad. Yo continuamente recibo muestras de cariño hacia ella, continuamente recibo mensajes de admiración hacia ella, continuamente recibo mensajes de apoyo a mi situación actual, con lo cual todo eso me, me recuerda constantemente su ausencia. Y entonces el sentimiento de culpa se acrecenta, porque todo en la vida, por regla general, todo es la consecuencia de un algo. Y evidentemente
las consecuencias que ha conllevado que yo hiciera pública nuestra historia, que mi madre consiguiera su sueño, que vosotras, hayáis sido testigos de todo ese proceso, lleva unas consecuencias que al mismo tiempo tengo que estar tremendamente agradecido, pero que en ocasiones es verdad que son dolorosas, ¿no? Porque más que dolorosa, es como que no termino de despegarme del dolor, pero que al mismo tiempo, y curiosamente, se equilibra con una sensación de paz brutal, una sensación de orgullo por haber tenido la madre que he tenido, una sensación de grandeza por, por recibir tanto cariño de tantísima gente y permitirme la expresión, ¿no? De tantísima gente extraña a la que no conocemos y que por el contrario nosotros nos metimos en vuestras casas y nos metimos en vuestros hogares y nos metimos en vuestras necesidades casi en ocasiones, incluso en vuestros rezos y en vuestros deseos de felicidad. Nosotros estábamos presentes en todo eso, ¿no? Para mí, que soy de una generación más nueva, bueno, ya no tanto, me es fácil asimilarlo, pero entiendo que ella muchas veces no entendía, porque yo mismo todavía sigo sin entenderlo. Pero sigo sin entender por qué estáis tan ahí y por qué eh, queréis que siga adelante. Puedo entender que evidentemente la batalla por la que yo quiero luchar y en la que voy a intentar seguir luchando afecta a muchísima gente. Y era necesario hacer visible este tipo de historias porque hay mucha gente que no tiene forma de entender o de sacar adelante una situación o de asimilar una situación como la que nos sucede a los cuidadores, ¿no? Por eso quería hablaros de ese sentimiento de culpa, ¿no? Culpa por no estar a la altura en ocasiones con ella. Culpa en mi caso particular, pues porque a veces siento que no estoy a la altura de lo que me pedís o de lo que queréis que yo esté. Y culpa porque quizás tuve que aprender antes el ser más protagonista de mi vida. Pero entonces hubiera sido otra historia distinta. Todo ese sentimiento de culpa poco a poco va limándose, poco a poco va tomando un cáliz distinto en el que se va transformando en asimilación, que lo que hice o lo que hacemos los cuidadores cuando lo hacemos es lo mejor que supimos hacer cuando lo hicimos. Es lo mejor, no supimos hacerlo mejor. Pero eso no puede ser una carga de nuestra historia. Debe ser un aliento para que, aun asimilando y entendiendo que quizás podría hacerse de otra manera, lo que hicimos fue lo mejor que supimos. Y haciendo lo mejor que uno sabe, no hay posibilidad de culpa. No es posible la culpa. Es como, pues no sé cómo deciros. Eh, Imaginaros que mi capacidad de coger una bolsa con una mano
yo llego a los 20 kilos. Llego más, ¿eh? Yo llego a los 20 kilos. Si de buenas a primera una bolsa pesa 22, eh, me cuesta más y quizás no puedo. Entonces tengo que parar, quitar esos 2 kilos de más y seguir adelante. Y volver a coger lo que puedo. Y como es lo que puedo, no me puedo sentir culpable por no llevar 22. Llevo 20, que es lo que puedo, y a lo sumo doy la vuelta, recojo los dos y tiro para adelante. Esta comparativa intento que la asimiléis a aquellos que tenéis a personas dependientes a vuestro cargo, porque lo que hacemos es lo que podemos. Y, y como nosotros, hay otros muchísimos que también sienten que se equivocan, también sienten que lo hacen mal, pero hay otros muchos que nos admiran por haber hecho lo que hemos hecho o por hacerlo como lo hemos hecho. Este vídeo en el que quiero que la culpa sea la protagonista, básicamente es para quitarle el peso que tiene. La culpa en los cuidadores es una constante, desde el principio hasta el final. Y nuestro final, como cuidadores, por desgracia, no acaba. Insisto, yo hablo de lo mío, pero creo que es algo muy generalizado. Nuestra carga no acaba cuando nuestro familiar se va. Nuestra carga continúa, porque llevamos mucha mochila cargada que hemos ido acumulando, en la que no nos dábamos cuenta de cuánto pesaba, porque, y esto no quisiera que sonara feo, es decir, feo no, quiero decir, no me gustaría que sonara como que me estoy echando flores, porque mi mensaje no es para mí. Yo ya no soy cuidador de familia. Mi mensaje va a todos esos cuidadores que llevan una mochila tan pesada, que no se dan cuenta del peso que llevan por la generosidad hacia quien lo hacen, por el amor hacia quien lo hacen. Pero ese amor, esa generosidad, no puede ocultar nunca nuestras necesidades, nuestras ilusiones, nuestros caminos. Es maravilloso que haya gente que piensa, y digo piensa, porque la realidad es otra, que son felices cuidando a terceros. Esa felicidad, cuando cuidamos a alguien que necesita, que nos necesita, realmente es una felicidad ficticia, porque no puede hacernos feliz nunca que la persona a la que queremos, las personas a las que amamos, tengan necesidades como ser dependientes. Entonces, ahí veo que tenemos un poco de concentración o confusión de emociones. Es decir, a mí cuando a mí me preguntaban si me pesaba lo que yo estaba haciendo,
decir que sí era ir en contra de lo que realmente me estaba pasando, es decir, de lo que había decidido. O sea, decir que a mí me pesaba lo que había decidido estaba casi en contra de lo que yo estaba haciendo. Con lo cual era una sensación bastante extraña, ¿no? Pero evidentemente, si a mí me hubieran dado a elegir, eh, yo hubiera preferido que mi madre hubiera sido independiente hasta el último momento, yo haber tenido mi vida, haber sufrido su pérdida por cuestiones de ley de vida y nunca me hubiera gustado pensar que me haría feliz el que mi madre me necesitara. Porque si realmente la quería, como yo quería a mi madre, su dependencia nunca podría hacerme feliz. Al contrario, su dependencia me llevaba a una frustración bastante importante, que era ese proceso, ¿no?, de aceptación de la enfermedad, asimilación de la situación y venga, vamos para adelante y ya veremos por dónde salimos. A mí eso no me podía hacer feliz. Al mismo tiempo, a nadie puede hacer feliz aparcar, parar o quebrar su vida en plena actividad. Pero una vez que la situación se presenta, una vez que la historia está, no nos queda otra que intentar sobrellevar la historia de la mejor manera posible. Es imposible evitar la enfermedad que está presente, es imposible por la decisión que hemos tomado de cuidar de nuestro familiar, es imposible que nosotros seamos protagonistas de nuestra vida. Pero no es imposible que toda esa carga, todo ese peso, no es imposible llevarla de buena manera. Y mi consejo, sin que sirva de precedente, porque no creo que yo pueda aconsejar a nadie, en todo caso, contar mi historia, pero lo que yo hice y el cómo yo lo hice y cómo lo estoy haciendo, sí me lleva a entender que es fundamental que esa culpa se transcriba o se transforme en una palmadita en la espalda a nosotros mismos para decir, lo hice lo mejor que pude. Lo estoy haciendo lo mejor que sé. Porque cuando ya no lo podamos hacer, pues porque por ley de vida nuestro familiar se vaya, cuando ya no lo podamos hacer, de nada sirven las lamentaciones de por qué no lo hice. De nada sirve el echarnos en cara todo aquello que hicimos mal, porque ya tenemos suficiente con haber perdido a la persona que queremos, con haber decidido caminos hacia nuestra vida, el cómo lo hemos decidido, pero lo más importante, que es una de las cosas que estarán muy presentes en el ¿y ahora qué? No puede
estar por encima la culpa de nuestra lucha por volver a ser protagonistas. Volver a ser protagonistas de nuestra vida es fundamental para nosotros. Fundamental. Y dando prioridad a aquello que consideramos que nos hace feliz. Y en mi caso yo tengo 2 gatos, pero a quienes, además de tener a una persona dependiente, estáis al frente de una familia, de unos hijos, de unos nietos, no os olvidéis nunca que todos ellos, todos aquellos que os quieren, van a ser mucho más felices si vosotros sois felices de verdad. Por muy difícil que sea la situación, por muy complicada que sea la situación, si vosotros encontráis el equilibrio para conseguir ser vosotras y vosotros mismos, conseguir vuestros objetivos, o por lo menos no desechar vuestras ilusiones, es porque realmente es lo que os merecéis. Necesitáis tener ilusiones para que toda esa gente que os rodea realmente sean felices frente a vuestra felicidad. Porque aquellos que son felices, sin importarles la carga, el dolor o la dificultad de aquellos a los que quieren, poco los quieren. Por ejemplo, si yo en lugar de tener la situación que tuve, hubiera sido un planteamiento distinto, nosotros éramos 3 hermanos, mis hermanos fallecieron y yo me quedé con mi madre, pero mucho antes de que ellos fallecieran. En fin, no fallecieron en el proceso. Fallecieron antes, durante, pero la ausencia era muchísimo anterior. Pero imaginemos una situación idílica, ¿no? Somos 3 hermanos y nos repartimos por tiempos la estancia de nuestra madre con cada uno de nosotros. Vale. Pero finalmente, pues por razones X o no voy a decir por regla general, pero por lo que está establecido en nuestra sociedad, en nuestra forma de ver las cosas, en la generación que nos antecede. Finalmente, mi madre se hubiera quedado con mi hermana, por ejemplo. De nada serviría que yo dijera, pobrecita mi hermana, a cuánto está renunciando para que mi madre esté bien, para que yo no tenga esa sobrecarga, para que mi hermano no tenga esa sobrecarga. Si realmente eso me importa, yo tengo que pensar en algún momento, oye, mira, este fin de semana me la quedo yo. Y tú descansa. No, porque es que tú no vas a... Ya aprenderé. Si no sé cambiarle el pañal, ya aprenderé. Si no sé hacerle bien la comida, ya aprenderé. Pero tú descansa. Olvídate de tu carga el fin de semana.
sin necesidad que eso tenga que estar preparado. En mi caso ese plan nunca se dio, esa historia nunca se dio, ni siquiera se planteó. Pero hay muchos casos en los que, pudiendo quitar un poquito de carga a quienes se supone que queremos, no lo hacemos. Y muchas veces es mucho más sencillo aliviar la carga de aquellos que se encargan de cuidar a personas dependientes con muy pequeños gestos. Pero para que eso llegue, lo primero que tenemos que conseguir es que esas personas entiendan que ellos necesitan ser protagonistas de sus vidas en pequeños momentos de su historia. En todo ese proceso de cuidado y de atención, ellos necesitan ser protagonistas de sus propias vidas para poder hacer felices a los que les rodean y para poder tener una convivencia bonita con quien cuidan. Yo soy de los que defiende a capa y espada. Yo soy de los que defienden que las personas con demencia y con Alzheimer no son muebles. Son personas a las que hay que activar, reactivar, buscar y salir de la rutina constantemente. Es verdad que se defiende porque haya una rutina de horarios en cuanto a horarios de comida, horarios de las medicinas, horarios de dormir, todo eso me parece correcto, pero yo creo que cada caso debe ser estudiado con independencia, porque no hubo nada que hiciera más feliz a mi madre que estar continuamente en un no sé qué va a pasar mañana. Mañana nos vamos de viaje, hoy duermes aquí, mañana duermes allí, hoy nos quedamos en casa, hoy te vas para el centro. Todo eso, que es verdad que en una persona con demencia, pues puede generar cierta agitación. Toda esa agitación, toda esa inestabilidad que pudiera ser provocada por nuestro estilo de vida, estaba compensado por sus ilusiones. Estaba compensado por lo que le gustaba. Estaba compensado por hacer y disfrutar de cada momento con quien quería estar. Por eso, cuando hay alguien que me pregunta sobre que su padre tiene mucha apatía, que no hay manera de que lo pueda activar, muchas veces la solución es mucho más sencilla. Dentro de la complejidad, porque no es fácil. No es fácil activar a un enfermo con demencia que está en un estado complejo o en un estadio avanzado de la enfermedad, ¿no? No es una tarea fácil. Pero si cambiáramos el sentido de cuidarlos bien por que tengan buena vida y tener buena vida, no solamente ellos, también los cuidadores, tener buena vida no significa solamente comer, dormir, estar limpio y estar medicado. Tener buena vida significa hacer aquello que te gusta. Tener buena vida significa disfrutar de la gente que quieres. Tener buena vida significa hacer algo
que realmente te apetece. Y que si a lo mejor la enfermedad ha hecho que olvides qué es lo que te apetece, tener buena vida es tener a alguien al lado a quien le interese que tú no olvides lo que te gustaba. Y todo eso, en mi historia, se resumía de una manera muy fácil, y era que nuestra historia previa a la enfermedad era una historia tremendamente bonita y tremendamente diferente a cualquier relación madre-hijo. Eso es verdad que, por desgracia, no se puede decidir de la noche a la mañana, y más en generaciones que han estado marcadas por un estilo de educación y tal. Pero aquellos que podéis o que podáis, intentad descubrir todo aquello que le gusta a la persona que queréis. Intentad descubrir a base de conversaciones cuáles son sus recuerdos más bonitos. Intentad descubrir cuáles hubieran sido sus ilusiones, y que dentro de lo que sea posible, cuál sería el camino para poder conseguir sea cual sea. Siempre pongo el mismo ejemplo. En mi caso, mi madre quería ser bailaora. Yo tenía en mis manos las armas de una manera fácil. Yo era bailaor, tenía la capacidad de crear espectáculos y pude conseguir su sueño. Hay sueños que son mucho más sencillos. Hay gente que no conoce la playa y le hubiera gustado conocer el mar. Hay gente que le gustaría conocer el cerezo en flor. Hay gente que le gustaría comer en la Gran Vía. Hay gente a quien le gustaría echar una partida de cartas con su amigo de hace 50 años que no ve. Pues todo eso es interesante que vayamos buscando. Y cuando ya nos llega la enfermedad cerca, tener esa información nos facilita mucho el camino. Si no tenemos la información, si eres familiar directo, tendrás 1000 detalles donde sacar esa información que es necesaria para tener una buena actitud por parte del enfermo, ¿no? Pero si eres trabajador, te toca informarte con los familiares. Y de verdad, estar bien cuidado es algo fundamental en, 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 en nuestro último tramo de vida. Que estemos cuidados, atendidos, con nuestras necesidades básicas cubiertas. Es fundamental. Y más que fundamental, yo creo que es un derecho que tenemos todos. Pero tener buena vida es lo que es realmente necesario para que cuando llegue el momento nos vayamos con la paz, y la gente que nos quiere se quede tranquila sabiendo que hicieron todo lo que estuvo en su mano. Yo estoy en ese proceso de entender y de aceptar que hice todo lo que estaba en mi mano. Que hay cosas que me martillean la cabeza, sí. Que hay cosas que no me gustan, también. Pero igual que ya no puedo solucionar eso, no puedo quitar cada uno de los momentos en los que ella fue feliz. Igual que no puedo quitar un grito, un mal gesto,
una mala acción. Igual que eso no me lo puedo quitar. Tampoco puedo eliminar cada uno de esos momentos en los que ella fue feliz. Y ella fue feliz conmigo. Y ella quería estar conmigo. Daba igual cuál sería la historia. Daba igual que nos peleáramos. Ella quería estar conmigo. En mi caso fue posible. Pero lo más importante, creo, que fue que a mí me importó lo que a ella le gustaba. A mí me importó sus sueños, sus ilusiones. Y eso es importante. Así que, bueno, yo estoy en ese proceso, en esa limpieza de culpa, y a todos aquellos que de una manera o aquellas que de una manera u otra os sentís culpables, quiero que entendáis que tenéis el derecho de sentiros culpables. Que por muy culpable que os sintáis, no sois culpable de nada, salvo de ser víctimas de una enfermedad que aniquila al enfermo y a su entorno. Con lo cual, esa culpabilidad no es sino una consecuencia más de la enfermedad. Y también quisiera que todas esas personas que por la razón que sea, que nadie somos jueces de nadie, nadie somos jueces de la vida de nadie, y nadie tenemos la decisión ni la circunstancia del vecino de enfrente para tomar decisiones. Y si la decisión que habéis tomado en algún momento de vuestra vida no ha sido quedaros con vuestro enfermo, sino llevarlo a un centro, cualquier tipo de historia, esa culpa que continuamente tenéis a vuestras espaldas, quitárosla, porque es lo mejor que habéis podido hacer cuando habéis tomado la decisión. Porque estoy seguro que si las circunstancias permitieran que tomarais otra decisión, la hubierais tomado. Con lo cual, la decisión tomada, sea cual sea, quedaros con ellos, llevarla a un centro, contratar a alguien, sea cual sea, es tan válida como otra. Lo he dicho 1.000.000.000 de veces. Yo no soy mejor que cualquiera de los que han tomado decisiones distintas de sus familias. Yo no soy mejor hijo que cualquiera. Yo soy un hijo que en unas circunstancias, en un entorno y con un familiar concreto, ha tenido una serie y un cúmulo de situaciones que han hecho que aquello se desarrollara de aquella manera. Pero aquellos que han tenido otras circunstancias, otros entornos y otras relaciones, sea cual sea la decisión, habrá sido la correcta. Y luego hay otras decisiones de otra gente, de otras familias, de otros hijos, que toman la decisión de olvidarse de sus familias. Os puedo asegurar que esa culpa
esa no tiene cura. Esa culpa, esa carga, no es comparable a la nuestra. Pero no somos nosotros jueces de nadie. Cada uno toma sus decisiones. Cuando uno toma la decisión pensando en el bien, en lo mejor, en lo que consideráis que es lo mejor para vuestro familiar, para vosotros, para vuestro entorno, aquellos que decidís tomar esa decisión pensando en el bien del enfermo, vuestro, del entorno, toda esa culpa hay que quitarla, porque es lo mejor que hemos decidido. Y aquellos que deciden despreocuparse, olvidarse, no estar atentos, no importarles lo que suceda con su familiar, esa culpa es mucho más pesada. Así que intentad disfrutar de cada momento, intentad quitaros losa, intentad ser protagonistas de vuestras vidas. Si tenéis a alguien a vuestro cuidado, no os olvidéis de vosotros. Y si ya no lo tenéis porque ya se ha marchado, sed protagonistas de vuestras vidas. Os mando un besazo enorme. Bueno, como ya veis, la doña está presente en cualquier... Mira, ahí está. Eso es en Almendralejo cuando estrenamos. Eso también. Eso también. Está en todos lados. Una biznaga. Málaga también. Así que bueno, os mando un besazo inmenso. Me voy a duchar, que vuelo a Choto. Mentira, a Choto joven. Y me voy a acostar. Que mañana toca de nuevo a drogar y seguir adelante. Que gracias por estar ahí, gracias por el apoyo constante, gracias por siempre hacerme sentir que mereció la pena todo y bueno, nos vamos viendo. María del Mar Lanchazo, un besazo gordo, cariño mío.